Estamos ya en la mesa con nuestra primera especialista de la mañana, Katiuska Hul. Vamos a hablar de social en redes. Precisamente el tema de hoy es datos abiertos. Ayer estaba conversando con una amiga de esto y ahora Erika también pregunta qué son datos abiertos. ¿Cuál es la respuesta? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo siempre trato de traer temas que de repente tengan algo de relación, convergencia con lo que hemos hablado anteriormente. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de datos personales y protección de datos personales, pero en Panamá también ya se está escuchando el tema, como tú dices, ya hablabas de una amiga de esto, de datos abiertos. ¿Qué son datos abiertos? No es más que información pública estatal que se suba en las plataformas de una manera que pueda ser reutilizable. O sea, que no tenga permisos de uso y que para la sociedad civil en general pueda tener algún tipo de valor, estos datos que se abren. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo, miren, hay información, lo que más se pide generalmente, las planillas de las instituciones gubernamentales, los contratos estatales, pero hay otra serie de información que puede ser utilizada para crear empresas. Por ejemplo, si la autoridad de aseo publicara regularmente cuáles son las mayores cantidades de basura o tipos de basura que se recogen por sector. Por ejemplo, basuras que sean compost o biodegradables y otras que sean para hacer reutilización. Pueden haber empresas que destinen por ejemplo, físicamente sus estructuras para realizar tipos de recolección de basura según el sector. Nosotros vemos que comercialmente, por ejemplo, se producen jabones, por decir algo, jabones líquidos que vienen con empaques plásticos. Pero luego también tenemos jabones líquidos que vienen con empaques de reutilización, para no comprar nuevamente el empaque plástico. Esto, ¿por qué se ha creado? Porque el uso de los datos y el estudio de mercado ha llevado a entender que hay sectores de la población que utilizan indiscriminadamente productos comprados desde su envase original y otras que ya sea que por usos ambientales, por conciencia ambiental o también por condiciones económicas compran los que sean de reutilización o de reenvase. Entonces, ese estudio, por ejemplo, de mercado puede llevar a empresas a desarrollar líneas tecnológicas para un sector en específico. Y toda esa información solamente nos las puede suministrar de manera gratuita y para uso general el Estado. Nosotros estamos utilizando las plataformas tecnológicas en nuestras redes sociales para solicitarle al Estado información, porque la ley nos los permite, a través del acceso a la información pública, solicitar información al Estado. Pero tenemos que saber que también existe la política estatal que podemos solicitar información al Estado que a nosotros nos sirva para hacer algún tipo de proyectos, ya sean cívicos, culturales, ambientales o económicos, como en este caso que les O para que de repente alguien que vea la información y quiera desarrollar un emprendimiento en torno a eso también lo pueda hacer. Claro, es que ese es el fin. Podemos pedir, por ejemplo, estadísticas. Sí, claro. También se pueden pedir estadísticas. Exacto, miren, lo que pasa es que desde el año 2012 se creó en el ámbito internacional un organismo que se llama Alianza de Gobierno Abierto, en donde eso está llevando a que todos los países que se han adherido a esta alianza, Panamá está desde el 2012 y oficialmente desde el 2015, que abran toda la información estatal para que las personas o los ciudadanos en general primero se empoderen de la información del Estado y luego eso lleve a temas de transparencia y de rendición de cuentas. Pero en Panamá los organismos de la sociedad civil solamente lo han visto en el tema de rendición de cuentas y de transparencia, sin verlo en el otro sentido que también nos puede servir ambientalmente, nos puede servir para emprendimiento económico. Por ejemplo, yo conozco de un chico de la comarca Guna que a través de datos abiertos tuvo información de que los médicos que eran nombrados en la comarca no eran nativos, entonces generalmente no hablaban el dialecto de ellos. ¿Y se ofreció como traductor? No, la comunicación era difícil para las personas que nunca han salido de la isla. Y él creó un app tecnológico en donde se descargaban los doctores y hacía una traducción simultánea para que los doctores pudieran entender al paciente y el paciente entender al doctor. Ay, bueno, es que tienes que tener ingenio, curiosidad y todo, o sea, de verdad que él vio un problema y buscó una solución porque obtuvo información. Y mira lo que estamos hablando. El objetivo de abrir los datos. El objetivo de abrir los datos es que sabemos que en el sector
fuera del gobierno existen cerebros para Claro. crear cosas, para emprender nuevos negocios, pero a veces no cuentan con la información para desarrollarlo. Entonces, esta política debe llevar a que todas las instituciones gubernamentales, y no solo ella, imagínense, las empresas autónomas, semiautónomas y en donde el Estado tenga participación, por ejemplo, Cable and Wire, que tiene acciones, el Estado tiene acciones en ello, deben publicar información en datos abiertos para que pueda ser reutilizable y emprendedores puedan en el momento, utilizar. por ejemplo, Cable and Wireless, en ese caso, que es, o sea, el Estado tiene acciones, pero también tiene algo de empresa parte privada, privada, de parte exactamente. privada. ¿Qué tipo de información? Ok, Porque no la puede ser información sensitiva, Ajá. no puede ser información sensitiva. Si es información que va dirigida a un tema de cliente, debe ser anonimizada. Pero, por ejemplo, la cantidad de data que se utiliza o la cantidad de celulares que hay, o sea, un tipo de información General. que a través del uso estadístico nos pueda llevar a los emprendedores y a los que conocen Claro. en esta área a crear nuevas líneas de mercado, nuevas líneas de negocio o a veces a buscar soluciones en conjunto con la sociedad civil de los temas que nos atañen, ¿no? Has hablado de datos estadísticos. Cuando hablamos de este tipo de datos, pues son datos que contienen cosas muy generalizadas, como por ejemplo edades, sexos, ciertos gustos, pero datos más concretos, como por ejemplo números de teléfono, números de cédula. ¿Este tipo de datos pertenece a la data de base de datos abiertos? No, claro que no. Recuerda que les dije que traje este tema seguido Sí, a protección de viene datos la para que protección de entendiéramos, datos. por ejemplo, un poco Ok. el círculo. Es correcto. En el tema de la protección de datos, cualquier información que te identifique particularmente no puede ser publicada de manera abierta o general. Entonces, en este sentido, si por estadística vas a publicar algún tipo de información que venga sujeta a algún dato personal, tienes que anonimizarla. O sea, Muy tienes bien, que subirla perfecto. en un Podría sentido ser- en el que cruzándola no puedas dar con la persona. Podríamos que- arrojar porcentajes. En esta área las mujeres usan o están conectadas a su celular tanto tiempo y los hombres tanto tiempo, pero en general, no especificando. Erika, no por te ejemplo, Giovanna yo Michelle. podía preguntar en el caso de Cable, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres versus hombres que tienen celulares y todas estas cosas? Pero muy general. Muy general. Sí, sin recibir exactamente. nombre alguno. La Sí, no estadística pueden- dice que no tanto. pueden darte datos específicos que identifiquen a una persona. Y las entidades del gobierno están, o sea, Están obligadas, no me pueden negar. exactamente. O sea, yo puedo ir a Existe una Senadi, ley. por ejemplo, y puede ir una estadística de la cantidad de personas Así es. que cuentan con el carnet de Senadi y que tienen ciertas condiciones. O sea, eso Así yo lo es, puedo hacer. Exacto, lo si puedes hacer. tengo un Mira, emprendimiento. ¿por qué quise traer el tema? Porque Claro. la sociedad civil tiene que empoderarse de esta información. Tiene que saber que desde el año 2017 existe una ley de política de datos abiertos de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como ente particular o cualquier grupo de la sociedad civil organizada, puede dirigirse ya sea a una institución pública en específica o a la Oficina de Gobierno Abierto y Datos Claro. Abiertos que está en la ANTAI, que es el ente que rige esto, y decirle, yo necesito este dato, yo quiero que ustedes me faciliten esta información. Entonces, la entidad gubernamental o la autoridad competente en este caso se lo pide a la entidad gubernamental y debe ser público en el portal, porque hay un portal que se llama Datos Abiertos Panamá. Ahí ustedes ¿de suben, verdad? sí, entran y ustedes suben y van a ver todas las No sabía. instituciones que ya están registradas y cuáles son la información que ha subido cada institución. Pero si tú entras, ves generalmente todo lo que es con tema de planilla y de contratos. Claro. Pero si nos vamos a información que para nosotros la sociedad civil pueda ser importante para empoderarnos, para participar en co-crear soluciones a problemas específicos en una región, como por ejemplo Sí. el caso que acabo de decir del chico Claro. y el app de traducción. Entonces ese tipo de información no la suben. ¿Pero por qué no la suben? Porque también la autoridad o ente estatal no sabe qué información necesitamos. Entonces nosotros como ciudadanos debemos acudir y decir, mira, yo estoy haciendo un plan o una política de desarrollo para esto y requiero esta información. Y ellos están en la obligación de suministrarla, no solo suministrarla, sino en un formato abierto que te pueda a ti Permitir reutilizarla, descargarla, Pero esto se hace a través de la imprimirla. ANTAI. reutilizarlo, exactamente. O sea, no es que vas, por ejemplo, si necesitas una información del Ministerio de Desarrollo Social, Puedes vas directo utilizar al las dos Ministerio. vías, no puedes utilizar las dos vías. Vas directo al ministerio y puedes decir, mira, lo estoy solicitando por esta ley de datos Eso te iba a abiertos. preguntar, O puedes ¿en ir cómo a la- me avalo? O sea, les digo, la ley es esta y es la ley que me avala, porque ustedes saben que muchas veces, en algunas ocasiones, a veces las personas que nos suelen atender en estas No entidades saben. públicas Desconocen, desconocen y me van a tratar como que esta loca que vino a preguntar. Eso Oye, no se entonces, puede, mami. Exacto, me van a decir que no se puede. Erika, no, te la diste Entonces mal. me avalo en la ley, les En digo, la existe ley, una ley y exactamente. ustedes me tienen que colaborar. Ok, constitucionalmente ya existe el tema de acceso a la información, o sea, a través
de la Vía Data hay información que ellos deben suministrarlo, pero al entrar Panamá en esta política de datos abiertos, con la ley del 2017 que se promulga, entonces están en la obligación las instituciones públicas de facilitar la información y subirla a este portal. Una cosa que es importante es que nosotros veamos situaciones de éxito en otros países. Por ejemplo, cabe resaltar el caso de Colombia. Colombia es una sociedad donde se dice, mira, hay muchos problemas de delincuencia, de drogadicción, está sumergida en muchos temas como estos, pero Colombia es uno de los países punteros en temas de datos abiertos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil se ha empoderado, sabe que tiene este derecho, va y accede a este, solicita la información y crea protocolos para buscar soluciones a problemas en su sector. Un ejemplo de Colombia, mira, unos chicos de la universidad pidieron al Ministerio de Salud que proporcionara información sobre cuáles eran las enfermedades más comunes en su sector, donde estaba su universidad. Entonces ellos hicieron un estudio junto con las farmacias del área y crearon un app en donde a través de tu ubicación te dicen la farmacia más cerca para que compres, por ejemplo, acetaminofén, por decir un nombre, es X farmacia y el precio más barato es en esta farmacia. O sea, le estás facilitando a través del uso de la tecnología la vida a las personas en una conjunción entre la información que te suministra el Estado y el desarrollo en tecnología que pueden hacer emprendedores comerciales que, o sea, le abres una ventana para que creen nuevas empresas a través de la información que el Estado nos suministra, porque al final es algo que pagamos todos como panameños, nuestros impuestos sufragan todos los trabajos que se hacen en las instituciones públicas, entonces es bueno o es bonito ver que también podemos tener algún tipo de iniciativa social para desarrollarnos a través de esta información que ellos nos deben suministrar por medio de la ley. Como está tipificado en la ley, y me encanta porque definitivamente todos tenemos problemas, todos los países tenemos problemas y nos quejamos de dichos problemas, pero podemos de repente encontrar algún tipo de solución a esos problemas y convertirlo en nuestro siguiente emprendimiento. Y si necesitas investigar, pues me parece excelente que te puedas apoyar en este tipo de leyes para que, como bien decía Marcela al inicio, sea como tu estudio de mercado, que lo tengas ahí de una opción económica. Digo, vas a tener que trabajar, pero de eso se trata, puedes emprender con este tipo de herramientas que son muy nuevas y que llegan con la tecnología. Y que estoy segura que mucha gente que nos está escuchando en el día de hoy ni sabía que teníamos acceso. Yo no tenía idea que teníamos acceso a todo eso. Una cosa que no se sabe que existe es que la ley determinó que se debe crear un grupo de trabajo de datos abiertos. Y esta no es gente del gobierno, sino sector civil, sociedad civil, academia, educación. Están metidos los periodistas, en donde este grupo de trabajo asesora al ente rector y le dice, mire, en mi sector nosotros necesitamos esta información. Los periodistas de investigación pueden decir, yo necesito que el X entidad me suministra a mí esta información para un trabajo investigativo que estoy haciendo. Una pregunta. Entonces, todas esas cosas ya tenemos van relacionadas. A nivel del órgano judicial y esta información sensible, también hay información o estadísticas abiertas, por ejemplo, de tipos de delitos, porcentajes de femicidios, etcétera, etcétera. Tanto en la página del órgano judicial como en el rubro de judicial que está en el portal de gobierno abierto, está la información que suministra el órgano judicial. Y una cosa importante es que el órgano judicial es un ente muy participativo y colaborativo en este tema. O sea, ellos escuchan lo que la sociedad les está solicitando y tratan de trabajar en pro de facilitar la información que por ley pueden dar. Porque como bien dices, al ser temas de repente a veces de tipo penal o de tipo de familia o de menores, hay información que ellos no pueden suministrar. Exactamente, información sensible que no pueden subir, pero la información que la ley le permite, ellos sí la Pregunta, ¿está esta información al día? ¿Está esta información updated? ¿Por qué pregunto? Porque ya me ha pasado que voy a intentar llamar a una institución del gobierno y lo que me contesta es un restaurante de comida rápida. Eso quiere decir que las redes sociales o incluso las páginas web no están al día. La pregunta es, ¿se preocupa alguien realmente por mantener esta información al día? ¿O tendría yo que asistir a una oficina e intentar conseguir las estadísticas actuales? No vaya a ser que intente yo utilizar esa información para un propósito positivo y al final lo que hago es las cifras erradas. Sí, tengo las cifras erradas. Muy interesante tu pregunta. Sí. Mira, la misma ley crea una figura que se llama oficial de datos. Cada institución pública debe nombrar o debe tener ya nombrado un oficial de información de datos, que es el que debe estar pendiente de qué información me está suministrando la ciudadanía.
y que la información que yo estoy subiendo en el portal, tanto de la institución como en el portal de datos abiertos, esté actualizada. ¿Qué tipo de instituciones son? ¿Cuáles puntualmente podrían ser unos La ley indica que todas las instituciones públicas y las instituciones autónomas, semiautónomas, municipios, juntas comunales y las entidades en donde el Estado tenga algún tipo de participación deben acogerse y están en obligatoria cumplimiento para subir esta información. Es importante saber que esto lleva también un trabajo de conciencia dentro de la misma institución, de capacitación para que ellos puedan poder identificar cuáles son los datos de valor que le pueden servir a la ciudadanía y subirla, y que la ciudadanía también pueda acudir a las instituciones y solicitar el dato que ellos necesitan para que se pueda subir, porque esto es una cosa en lo que Panamá apenas está iniciando. Claro, hay países que y va a ser un recorrido más largo, y nosotros estamos iniciando en este tema y lleva un tipo de proceso. Esto se trabajan a través de planes de acciones de 2 años. Planes con proyecciones que se dice institucionalmente se debe hacer esto o socialmente se debe trabajar en este sentido, y los planes se van renovando en dependencia de las necesidades y los temas que ya se hayan alcanzado. Entonces, por eso tú dices, el tema de actualizaciones, de información dentro de la página, de veracidad de la información que están subiendo, son objetivos que se van desarrollando dentro de los planes, y que es una de las funciones que debe realizar el oficial de datos que debe tener cada institución pública. Hoy aplicamos a la perfección esa frase que dice que todos los días se aprende algo nuevo, definitivamente, porque esto de los datos abiertos, creo que para muchos es nuevo, es de muchísima utilidad, pero como bien decía nuestra especialista Katiuska, está en nosotros estar informados para poder hacer uso correcto de la información. Gracias, Katiuska, para acompañarnos esta mañana, nuestra abogada de Legal en Redes, para hablar un poquito acerca de la tecnología, cómo nos invade y cómo llega también. Y cómo nos afecta de manera positiva, porque generalmente venimos y decimos, mira, hay que cuidarnos a estos temas de seguridad, pero este es un tema positivo en donde la ciudadanía debe usar las redes sociales para solicitar esta información. Así mismo es. Y con ese mensaje terminamos.